Tal estáis. Dell ha sacado la versión chat de sus agentes y vamos a ver cómo funciona. Ojo, el mismo agente que teníamos antes para llamadas lo vamos a convertir a chat y después podemos hacer lo que queramos con él, ponerlo en la web, personalizándolo, poniéndolo en un WhatsApp, en un Instagram, en un Telegram. Vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. Primero, pasarlo, tenemos por ejemplo, examinadora de IAS. Vamos a pasarlo a chat. Veréis que es súper fácil. Lo único que hay que hacer es convertir este agente a un agente chat. No pasa nada, mantenemos el nuestro y además se crea una copia hecha para chat, que es esta de aquí. Yo ya me he hecho antes una copia y he hecho este de aquí, que es sobre el que os voy a enseñar cómo está conectado. Eso sí, habrá que revisarse un poco porque a lo mejor, pues, como decir la fecha no tiene sentido porque ahora es por escrito, así que, o cómo decir el teléfono, simplemente lo va a escribir y ya está. Estos problemas de voz ya no los tendremos. Por lo tanto, a lo mejor hay que ajustar un poquito el prompt. Pero puede servir lo mismo, nos va a utilizar las funciones, nos va a utilizar también los webhooks, así que de momento todo listo. Y ahora por aquí podríamos probarlo o por aquí podríamos hacer una simulación. Las opciones son pues parecidas, más o menos ha quitado todas las que son referentes a la llamada de configuración y entonces en el chat no hay tanta, pero bueno, tenemos las post-call analysis, que va a ser lo que después a través del Agent Level Webhook vayamos a analizar. Entonces ahora nos vamos a la documentación de retail y aquí arriba vamos a buscar widget chat. Y por aquí nos explica un poquito y esto es lo que nos importa. Este código, que es el que vamos a copiar y pegar para poner este agente de chat que hemos creado a partir del de voz en la web. Para ponerlo, copiamos esto tal cual y nos vamos a nuestra página web. Yo tengo un WordPress, entonces me he puesto un plugin para poner el código ya directamente. Le he puesto un nombre, agente retail, y he pegado aquí el código cambiando algunas cosas. Esta es la API Key de retail, que esto lo encontramos si nos vamos a nuestra cuenta aquí abajo en Keys, las tenemos y simplemente hay que copiar y pegarla. Después también nos pide el Agent ID, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a Retail, en nuestro agente, que es este de aquí, el de chat, vamos aquí y cojamos la ID del cliente, del agente, y lo ponemos. ¿Qué más tenemos? El título del widget. Por ejemplo, yo le he puesto hablamos. Aquí podríamos poner el título, pues, por ejemplo, si es agenda cita o a qué se dedica exactamente la gente. Y hay un par de cositas más que ya están en el código que nos permiten mayor personalización y son data logo URL, aquí podemos poner la URL de nuestro logo y luego el color, cuál queremos utilizar. Vale, entonces le pongo aquí la URL de mi logo, aquí le voy a poner un color lila, le doy a activar y listo. Ahora me voy a mi web y ya tengo el agente en texto. Aquí está. Entonces es este muñequito de aquí que cuando yo clico encima aparece, bueno, el color es un poco apagado, pero ya aparecería aquí y podría hablarle. Hola, soy Marta, la asistente de Sonia. Dame un momento que miro la fecha y hora actual. Ah, vale, porque le tengo puesto al agente de voz que ejecute primero una función de fecha. Esto, claro, en el texto hay que ajustarlo y hay que quitarlo. Pero bueno, ya podría ir hablando y veis que por aquí se ha puesto el logo de mi empresa. Entonces, ahora imaginemos que esto mismo ahora lo queremos poner en WhatsApp. Para ello, en la documentación de retail, tenemos en la parte de las APIs, se ha creado además este apartado de chat y esto es lo que nos permiten hacer. Podemos crear un chat, obtener un chat determinado, la información que se ha mantenido en ese chat. Después, esto sería para crear, la diferencia entre esta y el completion es que en esta se crea el chat ID, que es la memoria que va a tener el agente, vas a poder interactuar con él hoy y dentro de 2 días y se va a acordar porque tiene el mismo chat ID.
Entonces, en este lo obtiene y en este lo mantiene. Luego tenemos para listar todos los chats y para como end a call, pues end a chat, para terminarlo. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría. Tendríamos que crear primero este, si es una primera conversación, y después ya usar este endpoint de aquí. Yo lo he hecho con Make, pero es exactamente lo mismo, se puede hacer en N8N, en lo que sea. Entonces, lo primero es, he utilizado una cuenta de Wazen para instalar WhatsApp, porque no necesito la API de Meta, es algo rápido, sencillo. Puedo tener la gente en mi teléfono, el WhatsApp, y solamente compartiendo dispositivo y haciéndole una foto al QR que nos va a dar con nuestra sesión, ya podemos disponer de WhatsApp para trabajarlo por API. Además es un servicio muy seguro, que está muy bien y es muy económico, son apenas $15 al mes. Así que es lo que yo siempre utilizo en mis desarrollos, incluso se lo pongo a los clientes y estamos muy contentos, no hay fallos. Entonces es con esto con lo que lo he hecho. Cuando entras aquí te aparecen los datos de conexión y después hacer la vinculación, por ejemplo, con Make es muy sencillo. Necesitas un webhook de inicio que va a recibir la información. Cada vez que alguien escriba un mensaje va a recogerlo y después uno de salida que es el que envía, en este caso, el texto, pero que también podría enviar documentos, audios, etcétera. Aún se podría complicar un poco más este chat, pero de momento vamos a verlo en su versión más sencilla. Si nos fijamos en este widget, lo que vamos a tener es esta parte de aquí, que es el teléfono que nos está escribiendo, que llega en el mensaje de inicio, llega el número de teléfono que nos escribe y el texto. Entonces, por aquí lo cogemos para devolverlo y por aquí ponemos el mensaje que nos va a generar el asistente de retail y simplemente estamos eligiendo enviarlo por WhatsApp, por este canal. Lo primero que hacemos es ir aquí y ver si existe o no existe este número. Os voy a enseñar, vamos a verlo en esta imagen que se ve mucho más claro. Por aquí decíamos que llega el mensaje desde Wazen y llega el número de teléfono y el mensaje propiamente dicho que nos está escribiendo el usuario, con el que después va a trabajar el asistente. Después tenemos un Google Sheets donde simplemente miramos si sale el teléfono que nos está escribiendo y si aparece el teléfono con un chat ID, que es lo que nos va a dar la memoria. Este simplemente es variables para coger algunos datos que se van repitiendo. Y tenemos un router porque aquí vienen dos caminos. Un camino en el que en el Sheets no ha encontrado bundles de Chat ID. Y en ese caso, si va por aquí, por el camino de arriba, lo que vamos a tener que hacer es crear uno. Y para ello vamos a utilizar el endpoint de Create a Chat. Sería, si nos vamos a Retail, sería este de aquí, que nos dice que es método POST, que esta es la URL a la que nos vamos a conectar, en el header Authorization Beer y la API Key de Retail, y después en el body vamos a poner todo esto de aquí tal cual. Y eso es lo que tenemos en la imagen, este body. El agent ID, que lo coge de la variable, y después como variables dinámicas, yo no tenía ninguna y le paso únicamente el teléfono del usuario. Después aquí ya estamos generando ese chat ID y ya tenemos memoria. Y ahora vamos a hacer el chat completion ya real para obtener una respuesta. Y aquí le vamos a pasar el chat ID primero que tenemos anterior y después de contenido vamos a mandarle el mensaje inicial del usuario para que trabaje sobre él. Nos va a generar una respuesta y esta respuesta se la vamos a dar al usuario, la vamos a sacar a través del módulo de Wazen como un texto. Antes, como no estaba registrado el cliente, antes lo vamos a dejar registrado porque si hay una segunda interacción y nos vuelve a escribir, volverá otra vez por el camino inicial y en este caso ya tendrá un chat ID asignado, por lo tanto irá por el camino de abajo y simplemente procesará la respuesta y la enviará por Wazen. Vamos a ver cómo funciona. Entonces lo dejo escuchando el escenario. Bueno, tengo una ejecución anterior, así que vamos a utilizarla.
En este caso es nuevo, no estaba, entonces me ha ido por el camino de arriba. Ha visto que no existe, total de bundles 0. Por aquí tenía un filtro para decirle que si los bundles son igual a 0, que pase por aquí arriba. Aquí tenemos create a chat con este endpoint, método post, como hemos dicho, authorization, la API bearer y luego la API. Y aquí tenemos el JSON creado. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado por dentro, ¿no? Si nos vamos a data, se ha generado el chat ID, a ese agent ID. Y ahora vamos a ver el siguiente. Cuando ya ha generado el chat ID, hacemos al create chat a completion, un post, authorization, bearer y la API key. Y aquí tenemos el body, donde le damos simplemente el chat ID de antes y el contenido para que genere la respuesta. Y esto es lo que ha pasado, que en el contenido le habíamos pasado simplemente Sonia y en la data aquí nos ha generado la respuesta dentro de mensajes. Aquí lo tenemos, content. Hola, soy Marta, la asistenta de Sonia. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Entonces, esto de aquí ahora lo dejamos registrado en Sheets, que el Sheets no tiene nada, es algo así, donde simplemente ponemos el teléfono y el chat ID. Y simplemente va a ver si aparece el teléfono y si tiene un chat ID. Y si no, tira por el otro lado. Entonces, después, por último, pues se ha enviado esta información por WhatsApp. Y de esa manera nuestro asistente está en el teléfono, así de sencillo. Esto mismo lo podríamos hacer cambiando estas bolas de aquí, de entrada y de salida, y conectando, por ejemplo, Telegram o Instagram o cualquier otra red que nos interese. Y nada, espero que os haya gustado y que sea muy útil porque ahora crear agentes de voz y texto es más fácil que nunca.